Buen día, soy Omar Millán y en este segmento les voy a explicar un poco sobre lo que es el BCM o el mapeo de flujo de valor. Para empezar esta explicación vamos a pasar primero por estos 4 puntos: la definición, los objetivos, desperdicios y pasos para su implementación. Y por último, mi compañero Marcel les va a explicar un caso aplicado de un BCM actual contra uno futuro en una industria que crea las palancas de los tractores. Entonces, primero vamos a empezar por la definición. Entonces, ¿qué es el mapeo de flujo de valor? El mapeo de flujo de valor es un proceso para una representación gráfica y flujo de material que se crea en el flujo de valor, en la información. Esta incluye los elementos de valor agregado y los de no valor agregado, para así crear una foto grande de lo que es esta relación de la información y los materiales en un proceso. Los objetivos, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Principalmente son 5. Estos son el flujo continuo, la creación del flujo continuo, ver la foto grande de lo que es el proceso. También incluye la parte de la relación entre el flujo de material e información. Después ver no los procesos individuales, sino un todo. Y por último, encontrar el lenguaje común entre todo el proceso, la administración y la producción, para así crear ese flujo continuo que está buscando, ¿verdad? Después están los desperdicios. ¿Cuáles son los desperdicios? Son 8. Son sobreproducción, sobreprocesamiento, los defectos, la espera, el talento humano, la transportación y el movimiento. Esos principalmente son los puntos que hay que encontrar en ese BCM, que se va a explicar cómo se crea actual para poder crear el futuro. En el siguiente segmento les vamos a explicar cuáles son los pasos para su implementación. Bueno, entonces, para continuar en la creación del BCM, estos son los puntos importantes: familia de productos, BCM actual, BCM futuro, para poder crear la implementación. La familia de productos es el primer punto, que puede ser por 2 maneras: el producto cantidad o el producto ruta. Hay veces que tienes demasiados productos y es importante crear una misma familia por medio de rutas que siguen, para así poder crear un BCM en cuanto a esos procesos o esas estaciones que se están conjuntando. Entonces, ya yéndonos a la implementación del BCM actual, estos son los pasos a considerar. Primero es la recolección de datos. La recolección de datos se crea yendo a la planta y sacando los números, apuntándolos. Después se viene la parte de dibujar iconos, que son las partes laterales de proveedor y cliente, hasta llegar abajo, que es el siguiente punto, definiendo los requerimientos del cliente, y dibujar las operaciones de manufactura que vienen hasta la última parte del BCM, en la parte inferior. Después están los datos del proceso, que aunados con la recolección de datos nos dan el tiempo de ciclo, número de operarios, en los tiempos de cambio y los tiempos de trabajo que van en la parte de operaciones de manufactura, en la parte inferior. Después se ponen las transportaciones, usualmente son camiones que se pueden poner. El flujo de información que viene conectado en todos esos enlaces pasados desde la misma empresa hacia el cliente y proveedor y hacia la misma operación de manufactura. Después vienen los inventarios, que se deben de poner en días y tiempo. Esa es la última parte de hasta abajo de las operaciones de manufactura. Y después se ponen los push, pull y PEPs, que son esta información que es importante para saber cómo está manejando la información. Y ya por último se identifica el desperdicio, que ya se explicó anteriormente en el segmento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcel Rubies y como Omar Millán ya nos comentó cómo se hace un mapeo de flujo actual, lo decidimos representar aquí en 3 dimensiones. Déjenme les explico un poquito de cómo funciona. Primero, el cliente hace un pedido o una orden y este le llega al control de producción representado aquí. El control de producción pide los materiales necesarios al proveedor. El proveedor nos entrega por medio de transporte hacia la empresa. Y están aquí las 3 operaciones que les agrega valor, cada una con su tiempo de ciclo, con el tiempo de preparación, con el tiempo disponible, con la disponibilidad más que todo y el porcentaje de tiempo de funcionalidad. Sobre los que están marcados en rosa son tiempos que no le dan valor a todo el proceso, y los que están abajo de cada proceso son los que sí le dan valor. Y
una vez se termina el pedido, llega a la zona de embarques y se entrega al cliente. Bueno, y ahora para poder llegar a implementar mejoras dentro de un mapeo de flujo de valor, primero tenemos que enfocarnos en 4 etapas, la cual primero nos tenemos que enfocar en la demanda, después donde se puede encontrar el flujo continuo, después en nivelar la producción y finalmente la implementación. Bueno, y para implementar un mapeo de flujo de valor futuro, primero que nada nos tenemos que responder las siguientes 8 preguntas para poder llevar un orden hacia las 4 etapas que he mencionado anteriormente. La primera pregunta que nos debemos de hacer es calcular el takt time, o más bien, ¿cuál es el takt time? La segunda pregunta es, ¿se piensa embarcar directamente o con un supermercado? La tercera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde se puede implementar un flujo continuo? La cuarta pregunta que nos debemos de hacer es, ¿dónde se puede implementar un supermercado para poder utilizar el sistema Halal? La quinta pregunta que nos debemos de hacer es, ¿en qué momento se puede llegar a disparar la producción? O sea, se encontrar el marcapasos. La sexta pregunta es, ¿cómo se puede llegar a nivelar la producción? La séptima pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cuál sería el retiro inicial del marcapasos? Y la octava y la última pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué mejoras serían necesarias para el proceso? Bueno, y aquí tenemos el mapa de flujo de valor futuro. Nosotros encontramos bastantes desperdicios o problemas dentro del actual y en el futuro las que implementamos fueron estas. Primero que nada, el Heat Junker, que el Heat Junker es otro tema aparte del BCM, pero básicamente es nivelar un poquito la producción para que no haya tanta carga de trabajo. Dentro del área de pintado, de pintura, implementamos las 5 S, ya que había mucho desorden y nada estaba clasificado. Y después del área de pintura, cuando se pasa al área de ensamble, implementamos un supermercado con sistema Halal, para que así se vaya suministrando la cantidad adecuada de ensamble hacia pintura. Y bueno, aquí solamente es una representación gráfica de cada término. Y aquí podemos ver una especie de balance que pudimos hacer, aunque no parezca, pero sí lo es, para representar el Heat Junker. Y bueno, y así es como quedaría el mapa de flujo de valor futuro. Bueno, esperemos que les haya gustado nuestro video sobre el Value Stream Mapping y esperemos vernos pronto. Gracias.